Muy bien, buenas tardes, nuevamente con todos jóvenes. Vamos a ver el primer tema, ¿no? Del segundo bimestre en Historia del Perú. Hablamos del tercer militarismo, ¿no? Ya en el bimestre anterior, ¿no? Hemos hablado del primer y segundo militarismo. Y ahora pues, ¿no? Ya sabemos lo que se llama militarismo, cuando los militares, ¿no? Asumen y toman el poder, ¿no? Eh, Nosotros siempre, o sea, nuestro país, mejor dicho, siempre ha tenido, ¿no? Ese tipo de actos a lo largo de la historia republicana. Es desde un comienzo, ¿eh? No es de ahora, ¿no? Ni estos últimos tiempos, ni en el siglo pasado, no. O sea, desde que el Perú, ¿no? Se independizó, ¿no? O sea, después de la época de la República, desde cuando se da la República, desde ahí ya eh, habían golpes, ¿no? de Estado por parte de los militares. Y después justamente, ¿no? Y yo les comenté esto, ¿no? Después de la independencia del Perú, después de consolidar la independencia del Perú en las batallas de Junín y Ayacucho, todos los que habían participado, ¿no? Pedían, ¿no? Pedían el gobierno, ¿no? Postulaban al gobierno, se peleaban por el gobierno. Y bueno, se sucedió, pues, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Hasta, mira, llegar ya, pues, ¿no? Al siglo XX, ¿no? En los años de 1900. Y justo también, ¿no? Ya ocurre, pues, el tercer militarismo. El tercer militarismo surgió ante el vacío político, ¿no? Perdón, y la impotencia, pues, de las agrupaciones partidarias tradicionales frente a los nuevos movimientos sociales que acechaban al Estado. Eso se llama, pues, ¿no? Las clases socialmente dominantes, lejos puede enfrentarse a él como lo hicieron en la época agónica del primer militarismo y en las postrimerías del segundo, lo auspician y se amparan bajo su protección. Este periodo se inauguró, pues, con la sublevación militar de Luis Sánchez Cerro, ¿no? Luis Sánchez Cerro, con el apoyo de sectores populares urbanos que vieron, pues, ¿no? La posibilidad de participar en la vida política del país contra el régimen de la Patria Nueva. Fue una consecuencia de la crisis económica internacional de 1929. Acá, ¿no? Acá van a empezar, pues, ¿no? Ya las juntas de gobierno, ¿no? Impuestas, obviamente, por los militares, ¿no? Y sobre todo por este amigo Luis Sánchez Cerro, ¿no? La junta de gobierno entre 1930 y 1931. Augusto B. Leguía, enterado, pues, del golpe de Estado, él había estado participando en el segundo militarismo, reunió, pues, a su gabinete y organizó una junta de gobierno a cargo de Manuel María Ponce. Pero no fue bien recibido, ¿no? Por la población y algunas instituciones militares. Con la llegada de Sánchez Cerro a Lima, el 25 de agosto, caía dicha junta de gobierno, que había sido formada, ¿no? Por Leguía. El 27 de agosto se formó una nueva junta de gobierno liderada por Sánchez Cerro, la cual derogó la ley de conscripción vial y creó el Tribunal de la Sanción. Este Tribunal de la Sanción se había creado, pues, para juzgar los casos de enriquecimiento ilícito durante el oncenio, ¿no? de Leguía. Ahora, decretó el divorcio absoluto y el matrimonio civil obligatorio. Llegó la misión Kenmerer para realizar un estudio y recomendaciones en las finanzas del país, sobre todo en la parte económica, ¿no? Entre las múltiples recomendaciones realizadas, podemos resaltar la ley de creación del Banco Central de Reserva del Perú y la ley de aduanas y del impuesto a la renta, ¿no? Ahora, también se convocó, pues, a una asamblea constituyente que debía elegir un presidente constitucional y una nueva constitución, pero generó una fuerte oposición debido, pues, a la candidatura de Sánchez Cerro.
Así pues, en marzo de 1931, decide renunciar al cargo, encargándoselo pues al monseñor Mariano Holguín, quien gobernó unas horas debido pues a la decisión de los asistentes de formar un gobierno provisorio liderado por el doctor Ricardo Leoncio Elías. También se dio, la oposición que tuvo este gobierno provisional fue la junta pues en Arequipa a cargo de David Samanez Ocampo, debido a lo cual convocó a una reunión determinando entregar el poder provisional a este personaje. Definida la situación en Palacio de Gobierno, surge pues la figura de un nuevo gobierno transitorio a cargo del comandante Gustavo Jiménez, quien se puso en contacto con Samanez Ocampo. La Junta de Samanez Ocampos, el Jurado Nacional de Elecciones y las elecciones de 1931. El 11 de marzo de 1931 se instaló pues la Junta Nacional de Gobierno presidida por David Samanez Ocampo. Su principal objetivo era realizar las elecciones. Con la colaboración de políticos de todas las tendencias, se confeccionó y fue promulgado un estatuto electoral que establecía el Jurado Nacional de Elecciones. Estableció el sufragio de carácter obligatorio y secreto de los peruanos mayores de 21 años con capacidad de leer y escribir. Así pues, dicha junta llamó a elecciones para el 11 de octubre. Para las elecciones de 1931, los candidatos con más fuerza fueron Luis Sánchez Cerro, que representaba al partido Unión Revolucionaria, con el lema El Perú ante todo, fundamentación en contra pues, de las ideologías foráneas, contó con el apoyo de antiguos políticos y jóvenes profesionales, además del diario El Comercio. El otro candidato fue Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, quien llegó pues a Lima, donde pronunció, en el ejército civil, que es el aprismo, vengo como soldado dispuesto a marchar al frente y llegar al sacrificio que me pida. Contó con el apoyo de su partido, que en su primer Congreso Nacional Aprista en Lima elaboró el programa mínimo. Además contó con el diario La Tribuna. La Junta de Gobierno cumplió con dar la más amplia libertad durante el proceso, procediendo con toda energía para detener los desbordes de tan enconada campaña, pero procediendo también con entera imparcialidad, para que sean pues justas, las elecciones. Realizadas las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó presidente electo a Sánchez Cerro por haber obtenido 152.062 votos, mientras que el APRA obtuvo 106.007 votos. El 8 de diciembre de 1931 se instaló el nuevo Congreso con facultades de constituyente para dar una nueva constitución, y ante él, ese mismo día, la Junta Nacional de Gobierno hizo entrega del poder al candidato triunfante. El gobierno de Luis Sánchez Cerro. En el aspecto político, lo dejó tu llave allá afuera. Entonces, se promulgó, en el aspecto político, durante el gobierno de Sánchez Cerro, se promulgó pues, la ley de emergencia, en diciembre de 1931, para el resguardo, del orden interno y controlar pues, los desmanes contra el gobierno que se proveían, tanto en el Parlamento como en las calles. Se promulgó la Constitución Política de 1933, que intentó configurar un régimen parlamentario, reducir las facultades del presidente, reducir el número de votos necesarios en el Congreso,
para poder interpelar a un ministro o censurar un gabinete ministerial. Así pues, dicha constitución estipulaba que el periodo presidencial dure 6 años y comienza el 28 de julio del año en que se realiza la elección, aunque el elegido no hubiese asumido sus funciones en aquella fecha, según lo que dice pues el artículo 139 de esa Constitución de 1933. No hay reelección presidencial inmediata. Esta prohibición no puede ser reformada ni derogada, ¿no? Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir. Y en las elecciones municipales, las mujeres peruanas mayores de edad, las casadas o las que hayan estado y las madres de familia. Aunque no hayan llegado a la mayoría, ¿no? A la mayoría de edad, según el artículo 86. La inscripción y el voto son obligatorios para los varones hasta la edad de 60 años y facultativa para los mayores de esa edad. Se excluye del sufragio a las mujeres, B, a los menores de 21 años, C, a los analfabetos, D, a los militares en servicio, E, a los miembros del clero, ¿no? El Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional. Los que pertenecen a ellos no pueden desempeñar ninguna función política. Así pues, lo más relevante de la Constitución del año 1933 fue la prohibición de la reelección, el voto obligatorio y secreto. El periodo presidencial se establece en 6 años y se permite el sufragio femenino en las elecciones municipales. En el aspecto interno, entre los acontecimientos más importantes tenemos en marzo de 1932, el joven aprista José Melgar intentó asesinar al presidente Sánchez Cerro en la iglesia matriz de Miraflores, siendo pues capturado y sentenciado a pena de internamiento. Luego se produjo la captura y encierro de los apristas como los representantes del Congreso y la captura de su líder Haya de la Torre, quien fue declarado por los apristas en Trujillo presidente moral del Perú, el cual fue llevado a la penitenciaría y sometido a juicio. A continuación, se produjo el motín de los cruceros Grau y Bolognesi el 7 de mayo de 1932, lográndose pues la rendición y fusilamiento de 8 insurrectos. Después se suspendió el funcionamiento de la Universidad de San Marcos a partir del 8 de mayo de 1932. Pero el acontecimiento más importante fue la sublevación de Trujillo, el 7 de julio de 1932. En ella, apristas procedentes de la hacienda Laredo, alumnos del Colegio Nacional San Juan, al mando de Manuel Barreto, llamado el Búfalo, tomaron el cuartel O'Donovan de la ciudad, nombrando como prefecto a Agustín Haya de la Torre. Durante la madrugada, los apristas asesinaron a jefes y oficiales del cuartel, mientras que desde Lima se ordenó al coronel Manuel Ruiz Bravo la represión del movimiento con bombardeo sobre la ciudad. Una vez recuperada la ciudad, ¿no? Los días 11 y 14 de julio, el ejército fusiló en la ruina de Chanchán un número indeterminado de apristas. Este levantamiento repercutió en Huaraz y Huari. La primera había sido dirigida por el aprista Carlos Phillips, a quien se le atribuye la frase: solo Dios salvará las almas, solo el aprismo salvará al Perú. Pero también aquí ocurre, ¿no?, otros hechos a nivel exterior, como por ejemplo el conflicto con Colombia. El 1 de mayo de 1932, un grupo de peruanos en Leticia solicitó la revisión del Tratado Salomón Lozano, firmado con Colombia, ¿no?, al Congreso. Durante pues la madrugada del 1 de septiembre de 1932, un grupo de civiles peruanos con apoyo de mandos militares de la zona depusieron a las autoridades
colombianas de dicha población y dominaron a la policía local y la hicieron embarcarse rumbo al Brasil, apoderándose pues del lugar. El suceso sorprendió tanto al gobierno del Perú como al de Colombia. Este último protestó por la ocupación. El gobierno peruano decidió apoyar la acción de la población de Leticia, encargando pues al general Óscar R. Benavides la dirección de las tropas. Decidió el presidente declarar la guerra, convocó a los reservistas que irían a la zona de conflicto y estos desfilaron pues en el hipódromo de Santa Beatriz. Fin del gobierno de Sánchez Cerro. El 30 de abril de 1933, luego de observar el desfile patriótico de los 30.000 movilizables a la zona de Leticia, el presidente se retiró entre aplausos, subiendo a su automóvil. Es así pues cuando un individuo se abalanzó sobre él y lo asesinó de un disparo a quemarropa por la espalda. ¿Quién era el asesino? Era Abelardo Mendoza Leiva, ¿no? Un militante aprista. Tras el asesinato de Sánchez Cerro, el Consejo de Ministros, presididos por José Matías Manzanilla, se encargó del Poder Ejecutivo, cuya primera medida fue declarar estado de sitio y suspender las garantías constitucionales. Reunidos con la Asamblea Constituyente, designaron como presidente constitucional para cumplir el mandato del fallecido Sánchez Cerro hasta el año de 1936 al general Óscar R. Benavides, el cual inició pues su mandato bajo los lemas orden, progreso y trabajo, y también orden, paz y trabajo. Benavides fue elegido para impedir el desarrollo de un vacío político que pudiera aprovechar el APRA. Benavides se encontró con un contexto político bastante complejo. En el ámbito internacional, el Perú enfrentaba un conflicto fronterizo con Colombia. En el interior del país, la crisis económica tenía como respuesta la movilización popular y la oposición organizada del APRA. Referente a lo primero, Benavides logró convencer a los altos mandos militares de que el ejército no se encontraba en capacidad para llevar adelante una guerra con posibilidades de éxito, especialmente si la zona de conflicto se encontraba en la selva, zona sobre la cual el gobierno tenía un control nulo, ¿no? No. Ahí. Ya. ¿Ha sonado? No, ahora que le he metido. Ahí. Ya. Entonces, Benavides, como le estaba diciendo, se encontró pues, en un contexto, ¿no?, político bastante complejo. Ahora, en el ámbito internacional, el Perú enfrentaba el conflicto con Colombia, ¿no? Benavides logró convencer a los altos mandos militares de que el ejército no se encontraba capacitado para llevar adelante una guerra con posibilidades de éxito, ¿no?, especialmente si la zona de conflicto se encontraba en la selva, zona sobre la cual el gobierno tenía un control nulo, ¿no? En el aspecto interno, ya Benavides procuró una tregua política con el APRA, para lo cual estableció un gobierno de paz y concordia. Muestra de esta actitud fue la ley de amnistía general, donde regresaron pues los deportados y salieron pues los presos políticos de las cárceles. Volvieron pues a funcionar los locales de los partidos políticos y la prensa entró nuevamente por los cauces de la libertad. Así pues, el APRA disminuyó su oposición al gobierno
bajo el supuesto que Benavides podía ser el factor de transición que podía llevar a Haya de la Torre a la presidencia mediante elecciones. En mayo de 1935 se produce el asesinato del director del comercio, Antonio Miró Quesada, y su esposa María Laos, ambos por Carlos Ester Lafón, integrante del APRA también. Debido a este acto, nuevamente el APRA pasó a una etapa de clandestinidad denominada catacumba. La tregua política duró menos de un año y la pugna entre el gobierno de la clase dominante y los sectores populares se reinició. Se crea pues el Seguro Social del Obrero. Algunos años después, el derecho de la seguridad social fue extendido también a los empleados. Estos eran diferenciados de los obreros, ya que se consideraba realizaban un trabajo más intelectual que manual. Gozaban por lo general de educación secundaria y percibían un sueldo quincenal o mensual, mientras que los obreros eran pagados por jornal diario o a lo sumo semanal. También se va a dar la construcción del Hospital del Seguro Obrero y del Palacio de Justicia, la reconstrucción del Palacio de Gobierno. Se da también la realización de una importante política vial con la construcción de la carretera panamericana y otros caminos, entre ellos pues lo de penetración a la selva. Se crea el Ministerio de Salud. En términos de leyes nuevas, una de las más importantes fue la elaboración de un nuevo Código Civil en 1936, donde se incluyó el divorcio. Se determinó la construcción del terminal marítimo en el Callao y se inició la construcción del puerto de Matarani. Se realizaron obras de agua y desagüe en varias ciudades del país. Se da la fundación del Banco Industrial del Perú en 1936. El gobierno de Benavides debía durar hasta 1936, término del periodo presidencial de Sánchez Cerro. El gobierno convocó a elecciones con la esperanza de lograr la transmisión institucional del poder, un representante directo de la clase dominante, pero dicha clase se encontraba dividida. Los exportadores agrícolas, encabezados por Pedro Beltrán, se agruparon en el Partido Nacional Agrario. Los terratenientes en el Partido Nacionalista también se presentaron Jorge Prado con el Partido Alianza de Partidos, Manuel Vicente Villarán, antiguo civilista, Luis A. Flores, la Unión Revolucionaria, en estas elecciones el APRA no podía participar al estar vetado por ser considerado una organización internacional. Así pues apoyaron la candidatura del profesor universitario y expresidente del Congreso Constituyente, Luis Antonio Eguiguren, que pertenecía al Partido Socialdemócrata, quien tenía pues las mayores posibilidades de triunfo. Sin embargo, el Congreso anuló las elecciones, aduciendo que Eguiguren, quien marchaba primero, había recibido el apoyo de un partido que era considerado internacional, o sea, el APRA, y por lo tanto prohibido en la Constitución. Así pues, prorrogó por 3 años más el gobierno de Benavides y autorizó que gobierne por decretos leyes. Dentro del aspecto externo, en víspera de terminar su mandato, estalló en Europa a principios de septiembre de 1939 la guerra entre Alemania y Polonia, que inmediatamente se hizo extensiva a Inglaterra y Francia, iniciándose pues así la Segunda Guerra Mundial. El Perú decretó su neutralidad en los primeros instantes. Fin del conflicto con Colombia. Debido al incidente iniciado con el gobierno de Sánchez Cerro, Benavides decide pues reunirse con el presidente de Colombia, Alfonso López, iniciando una conferencia de paz en Río de Janeiro, en la cual se firmó el protocolo de Río de Janeiro, el 24 de mayo de 1934, para ratificar el Tratado Salomón-Lozano. Después de esto, vienen pues las elecciones de 1939. Benavides convocó a la realización de un plebiscito con el objetivo de aprobar algunas reformas a la Constitución, entre ellas
la de aumentar el periodo presidencial a 6 años. Quería robustecer el poder del presidente de la República, realizando el plebiscito con voto público y donde las reformas fueran aprobadas, ¿no? Luego, el gobierno convocó a elecciones generales enfrentándose Manuel Prado y José Quesada. El APRA no se presentó. Prado tuvo el apoyo del gobierno, del Partido Comunista, de la banca y círculos financieros del país. Los escrutinios favorecieron a Manuel Prado y fue declarado presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones y asumió el 8 de diciembre de 1939 ante el Congreso instalado ese mismo día. Fue declarado presidente de la República Manuel Prado Ugarteche, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bien. Vamos a ver la práctica. A ver. A ver si sacan sus separatitas, por favor. La número 1 es la D, ¿no? Trujillo. La D de dedo. Ay, ay, ay. Así es. La número 2, a ver, donde dice, el 22 de agosto de 1930 se sublevó en contra de Leguía la guarnición de Arequipa encabezada por el comandante Pepe, y la justificación doctrinaria de este procedimiento fue escrita por Pepe. ¿Quién se sublevó en Arequipa? La B. Luis Miguel Sánchez Cerro y fue escrita por José Luis Bustamante y Rivero. Muy bien, esa es la respuesta, muy bien. Claro que sí. Ahí está, pues. Ya. La número 3. Ah, perdón, ¿quién participó acá? ¿Participaron varios? Suárez. Suárez, bien, Barbarita, ¿quién más? Por ahí también participó alguien más. Sí, profe. Yo, Mayanga. Mayanga, muy claro, pues. Tengo un oído fino yo. ¿No? Ya. A ver, entonces. Tenemos la número 3. La misión Kemmerer llegó al Perú para dictar medidas en materia ¿Económica? económica, pues claro, muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Luis Herrero. Pero por cómo lo dijo, a la champa. ¿A la champa? No. ¿Cómo se la champa? Oh, Matías, mira. No, ¿qué pasa, profe? Sí. No, no. Ah, Por eso, pues, le estoy, sí, yo ya, le estoy refutando. igual lo hizo bien. Igual lo hizo bien. No, yo le estoy refutando, por cómo hacer la champa, yo, si entonces. Es que lo dijo económica, así como Ah, pregunta. ya, tú lo dices porque lo dijo Es que como lo con poca pronunció fue seguridad. pregunta, más o menos. O sea, Es tú como dices yo cuando que lo estoy dijo con poca seguridad. indeciso en comunicación, Ya, varias veces ya, profe, he hecho para la como próxima lo una diré con más especie. seguridad. Ya. Sí, No, pero yo sí sentí seguridad, porque lo dijiste así rápido, o sea,
Sí, profe. Matías es que me reí hace rato. Matías. Matías está inquieto, creo. Ah, ya, vamos a la 4. En las Luis elecciones, Miguel Sánchez Cerro. en las elecciones presidenciales de 1931, el candidato declarado vencedor por el jurado electoral fue... Luis Miguel Luis Sánchez. Miguel Luis Sánchez. Miguel Sánchez Cerro. Sí, ya lo había dicho, ya ¿cómo se llama? Sí, así Matías. estaba mi nota. Matías lo sí. había dicho ya. Muy bien. 5. En 1931, Luis Sánchez Cerro asumió la presidencia de la República mediante... Un golpe de Estado, un golpe militar, Golpe creo. militar y formación de una junta de gobierno. ¿No fue por las elecciones? No. Un golpe No. militar y formación de una junta de gobierno. Ya hace rato que digo. ¿Seguro? Sí, profe, si tiene bien su En separata. el aparato dice de que realizadas las elecciones, el GNE proclamó presidente electo a Sánchez Cerro. Claro. Por... Pero en la que dice ahí, dice nada más elecciones convocadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Claro. No tiene nada que ver. Ya, Pero igual ya, fue elección. Eso Entonces, es elección igualmente. ¿de dónde sale el golpe? De las elecciones. de la separata. Pero esas Ajá. elecciones fueron a partir de la formación de una junta de gobierno. Ajá, exacto. ¿Por eso es un golpe? ¿O qué? ¿Asumen a la fuerza o le dan? Código o elecciones, pero bueno. Oye, levante la mano que dicen un La golpe. democracia dice golpe militar. Ya, Barbarita, levanten la ¿tú qué mano. dices? ¿Quién dice un golpe? ¿Quién ¿Un dice un golpe? golpe? Levanten la mano. Yo levanto la Barbarita. mano, profe. ¿Tú qué dices? Ya, a ver, levanten la mano. Jairo Ya, levantó yo. la mano. ¿Quiénes más El levantan la único. mano? Qué malos son. Chala. Ay. Ya, ahí van 4. Bárbara también levanta la mano. Bien. 5. 7. Yo, profe, es un golpe. ¿Tú qué le digo que es un golpe? 8. 9. Matías, ¿tú qué dices? Matías no cree en el golpe. Yo Sí, digo sí, que no es creen en el golpe. elecciones, porque ahí dice votos, así que es elecciones por mí, pero si el pueblo dice que es golpe militar, pues, claro ejemplo de por qué la democracia no sirve. Claro, pues, porque él asume la primera parte, ¿no? Asume su primer, digamos, intervención en el gobierno con golpe de Estado. Ahora, después de este golpe, obviamente, él manda, pues, a hacer elecciones, ¿no? Exacto. Pues, claro. Por eso es un golpe. Está bien, pero yo quería saber que estaban seguros, ¿no? Pero usted que nos hace desconfiar, pues. A mí Es me que- hace desconfiar, profe. Oye, siempre se tiene que desconfiar. No, profe, no se desconfía. Es que ser seguro de sí mismo. ¿Ya? Listo. Bien. Vamos a la otra. A la 6, ¿no? A ver, la número 6, ¿qué dice? ¿Quién promulgó el Código Civil de 1930? Oscar Benavides. Oscar Benavides. Benavides. Claro, muy bien, Oscar R. Benavides. ¿Quiénes participaron acá? A ver, chicos. Aquí bien varios. Ah, profe, Guerrero. me puso nota, ¿no, Raya. profe? Tierra. Ah, en la pregunta anterior, por supuesto. Sí. Claro. Pero, profe. Jairo Aquino. ¿Para qué más? Ah. ¿Y tu apoyo? O sea, tu apoyo no le pongo nada. A mi apoyo ya, póngale su punto. Ya, listo. Acá, ¿quién participó? Oscar R. Benavides, que me dijo Guerrero. Salvatierra también. Guerrero y Ah, profe, yo escuché Salvatierra. como 5 personas, profe, creo. Sí, yo he escuchado varios, pues. Por eso estoy preguntando. Yo escuché a Ximena, a Rosario, Bárbara, creo, Ryan, Liz, no sé quién más. No, yo No sé, Mm, escuché voz así igualita, pero no sé. Mira. No estoy seguro, he dicho, estoy seguro. Nada más he escuchado. Ahí hay algo.
Ya, no hay problema. Ya, la número 7. Tras el asesinato del presidente Sánchez Cerro, asumió la presidencia del Perú José, no. Oscar Benavides. Oscar R. Benavides, claro, pues. ¿Quién contestó? Suárez. Suárez, bien, Barbarita. Barbarita está atenta, bueno. La número 8, Antonio Miro Quesada, quien fuera asesinado en 1935, era director del diario. ¿El peruano? Comercio. No, El Comercio, claro, Barbarita, muy bien. La número 9, sobre el gobierno de Óscar R. Benavides, escribe verdadero o falso, ¿no? A ver. 1, Es falso, verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero. la respuesta sería falso, La verdadero. D. La D Sí, de la D, dedo, la D, muy la D. bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos. ¿Quién fue acá? ¿Qué dijo? Barbarita también. Sí. Ya Bárbara se lleva pues todos los puntos ya. Ya. Candidato apoyado por el APRA en las elecciones de 1936. Víctor Raúl Aya de la Torre. No, No. el Luis APRA Antonio. apoyó, porque el APRA no podía participar. Luis Antonio. Luis Antonio Eguiguren, muy bien. Ahí está, pues, Luis Antonio Eguiguren. Ajá. Profesor, ¿cuál era la 7? ¿Perdón? ¿Cuál era la 7? La 7, Óscar R. Benavides. Profe, ¿cuál era la 3 y la 4? Me No, Ya, escuché la 3, este. la 3, Profe, la ¿la seis 3, cuál era? la 3 economía, la 3 era economía, y la 4, Luis Sánchez Cerro. Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿cuál era la 6? Ok, perfecto. La 6 era Óscar R. Benavides. ¿Alguien más? La 9, ¿Cuál era? La 9, la D, la letra D de dedo. Falso, verdadero, falso, verdadero. Ya, nos separamos un ratito y de ahí seguimos, continuamos, ¿ya? Unos cortes comerciales. Comercial y regreso. Un comercial y regresamos, ¿ya? Con geografía. Ese profesor. Ahorita regresamos. Regresamos en 2 años. Hasta luego. Oh, ¿y cómo que en 2 años? Ahorita. Profe, ¿me puede decir la 1, por favor? ¿La 1? Ay. Trujillo. La 1. Trujillo. Trujillano. Gracias. De nada. No sabía